Muy bien, hoy día tenemos un invitado que ha sido parlamentario varias veces, también embajador en Italia. Se trata de Rafael Rey. Bienvenido. Bueno, ingeniero Rey, ¿no? Porque usted es ingeniero industrial, ¿no? ¿Cuál era la relación, por ejemplo, con Vargas Llosa, ¿no? Hoy tenemos una foto que Roger la va a poner, porque hubo mucho entusiasmo en su momento, ¿no? Por la figura de Vargas Llosa en la campaña del 90. Y otras personas, con un grupo de personas fundamos el Movimiento Libertad, a raíz de la pretendida estatización de la banca del primer gobierno de Alan García. Y efectivamente en el 90, pues durante la campaña, sí, yo fui el número uno de los candidatos a diputados por Libertad, y en Fredemo, que era la alianza con Acción Popular y el PPC, me correspondió el número 3. Y ahí empecé la carrera política. Yo había trabajado antes en la empresa privada con el Grupo Romero y con el Grupo Romero, y después con una compañía naviera americana de la que fui gerente general en Perú, y durante 12 años, ¿no? Bueno, o sea, yo no he vivido del Estado, he sido empresario o ejecutivo de empresa, digamos, 12 años antes de hacer política, ¿no? ¿Y tenían una relación cercana? ¿Conversaban con Vargas Llosa? Mucho, sí, claro. Fuimos muy amigos. Después nos distanciamos por diferentes... ¿Por la política? Sí, a raíz de que Mario, cuando hubo el golpe de Estado, Mario, que estaba viviendo en ese momento en Europa, empezó a decir a pedir que se aislara económicamente al Perú, ¿Ya? Para presionar a Fujimori a que dejara el poder, digamos, después del golpe de Estado. Yo discrepé porque se había implementado el programa económico. El ministro de Economía, el señor Hurtado Miller, el llamado Colorado, había hecho el shock económico, ¿no? Que terminó con ese famoso "que Dios nos ayude", claro, en el que la gasolina subió, me parece que 10 o 15 veces de la noche a la mañana. El pan se publicó por 20, el costo. Pero eso era, pues, el acumulado de las, digamos, de los problemas que habían surgido a raíz de la hiperinflación. La hiperinflación debida, pues, a la política del primer gobierno de Alan García. Sí, por supuesto, la política económica en la que se disparó el déficit fiscal. El déficit fiscal es siempre lo que genera inflación y, por tanto, pérdida del poder adquisitivo de las personas. Pero bueno, éramos muy, como digo, entonces discrepé de Alan García en ese momento, de Mario Vargas Llosa, y bueno, simplemente nos alejamos. Yo salí del Movimiento Libertad y fundamos Renovación Nacional, que fue el partido que presidí durante los siguientes 20 años, ¿no? Homónimo del partido de... Bueno, en la primera palabra. En la segunda, no, fueron Renovación Nacional y Renovación Popular. Pero era una R también, me parece, ¿no? ¿Una qué? El símbolo de este partido, Renovación Nacional. No era una R, era un timón era una rueda de cabillas, un timón de buque. ¿Y cómo fue el encuentro con Fujimori? Bueno, a Fujimori lo conocí en la campaña, en alguna reunión, en un cóctel, en alguna embajada, concretamente en la embajada de Argentina. Pero solamente le di la mano. Después, ya durante su gobierno, pues en distintos momentos tuve ocasión de tratarlo más o menos. Salvo una sola ocasión me reuní con él en el despacho presidencial, con él y con... ¿Santiago? No, con Jaime Yoshiyama, que era ministro de la presidencia, que era más o menos el equivalente al actual presidente del Consejo de Ministros. Y en esa reunión yo le dije al presidente Fujimori lo que pensaba del gobierno y en fin, le sugerí una serie de cosas. Fui con una especie de agenda para decirle lo que pensaba con sinceridad, ¿no? Y lo aceptó. O sea, concretamente fui a interceder para que a los militares que habían pretendido dar el golpe de Estado en septiembre del 92, cuando ya habíamos sido elegidos para el Congreso Constituyente, septiembre o octubre del 92. Y entonces este grupo de militares, presididos por el general Salinas Sedó, Sedó, exactamente, ¿no?
Claro. Bueno, fueron detenidos y fueron llevados al Lurigancho. Y entonces las esposas de los militares me buscaron para que yo intercediera, para que fueran, conforme a ley, salieran de una cárcel común y pasaran a una prisión militar. Y entonces efectivamente es lo que hice, ¿no? Le pedí a Fujimori que hiciera eso y bueno, lo hizo, al día siguiente lo hizo, el 24 de diciembre del 92. La reunión fue el 23 de diciembre del 92. Sí, le pareció un buen gesto político. Bueno, me parecía Humanitario. lo justo y felizmente asintió. Y unos días después pude ir a ver a estos militares, los visité en el cuartel Bolívar, en Pueblo Libre. Y ya, bueno, después ya fueron un tiempo después liberados, ¿no? O sea, ahí se fue rompiendo el hielo con Fujimori, con ese gesto. No, ya se había roto. En el Congreso Constituyente, digamos que tuvimos una discrepancia, por supuesto, con el grupo fujimorista, pero también tuvimos muchas coincidencias. Lo apoyamos y lo volvería a hacer. ¿Quién lideraba los fujimoristas en ese momento? ¿Quién qué? En el CCD. ¿Quién lideraba? Jaime Yoshiyama. Jaime Yoshiyama. Evidentemente. Jaime Yoshiyama era el que fue presidente del Congreso Constituyente. Yo participé como vicepresidente también. Pero la relación fue, vamos a decir, buena pero tirante, porque en algunas cosas discrepamos y discrepamos seriamente. Por ejemplo, en la destitución de los magistrados del Tribunal Constitucional, por ejemplo, en la famosa ley Cantuta, por ejemplo, en el informe exculpatorio. ¿La ley Cantuta en qué consistía? La ley Cantuta consistió en que se varió el número de votos que tenían que existir en la Corte Suprema para definir una contienda de competencias. O sea, por ejemplo, en esa época algunos de los casos de supuestos asesinatos, el fuero militar quería juzgar a los militares y el fuero civil también quería. Entonces se planteaba lo que se llama un conflicto de competencias, que en esa época no lo resolvía el Tribunal Constitucional, sino que lo resolvía la propia Corte Suprema. Y la Corte Suprema, hasta ese entonces, requería, me parece, de una mayoría de, vamos a decir, por diferencia de 2 votos para definir algo. Y entonces la ley Cantuta consistió en que se rebajaba ese número a una diferencia de un solo voto, ¿no? Y entonces eso podía aplicarse al futuro, pero no de inmediato, porque era evidente que querían hacerlo para eso. Y entonces por supuesto, yo me opuse, por ejemplo, a esa ley que fue importante para lo que querían los fujimoristas. Pero también, por supuesto, tuvimos muchísimas coincidencias, ¿no? Y me alegro de que haya sido así, porque eso permitió hacer una constitución que está vigente todavía, que es una constitución modelo, que ha evitado que, a pesar de todas las barbaridades que venimos sufriendo con los gobiernos en los últimos años, digamos que el Perú no haya quebrado de alguna manera, no se haya convertido en Venezuela. En ese momento, pues, no se sabía lo que iba a suceder con esa constitución, ¿no? Pero bueno, 30 años después, ¿se han cumplido los objetivos que ustedes como constituyentes? No se han cumplido los objetivos, porque hay muchas cosas que no se han hecho conforme a la Constitución, por lo menos no con el espíritu de la Constitución. Y por eso es que no estamos mejor, o mejor dicho, por eso no estamos bien. Porque, por ejemplo, la parte que hemos avanzado, la parte que sí ha salido bien, es porque sí se han hecho las cosas de acuerdo a la Constitución. Pero la parte en que podría haberse hecho mejor, no se ha hecho mejor justamente porque no se han aplicado los principios que inspiraron la Constitución actual, ¿no? Pero, en fin, son muchísimas cosas, ¿no? ¿Qué era eso que faltó, en su entender? ¿Dónde? ¿En la Constitución? En la Constitución. No faltó nada, sinceramente. Se pusieron una serie de candados para evitar que en el futuro... Por ejemplo, los contratos ley. Por ejemplo, eso es una cosa positiva, pero más que contratos ley, ahí la gente... ¿Quién impulsó eso exactamente? Bueno, aprobamos, no recuerdo quién lo puso. Yo sí recuerdo que defendimos lo de Renovación Nacional, especialísimamente el artículo 62 de la Constitución, que es el que establece el carácter sagrado de los contratos. Y eventualmente el tema de los contratos ley, que no es que esté establecido así, bueno, sí establece que se pueden firmar contratos ley. Lo que eso significa es lo siguiente, eso es lo que da seguridad jurídica a las inversiones. Cualquier persona quiere defender su propiedad. En el Perú se tiene que respetar la propiedad, pública o privada. Si usted tiene una casa,
usted tiene todo el derecho a que todo el mundo respete ese derecho de propiedad suyo. Si usted tiene una motocicleta, tiene un automóvil, es decir, tiene usted el derecho de que se respete esa propiedad. Y el Estado peruano o cualquier otra persona no tiene ningún derecho sobre ese bien. Entonces, eso es lo que refleja ese artículo. Pero además hay otra cosa, que se puede, y de hecho así sucede, muchas veces falsean el contenido de esos contratos, por ejemplo, de estabilidad tributaria, porque dicen que gracias a esos contratos algunas empresas grandes están exoneradas de pagar impuestos. Eso lo repiten constantemente los demagogos, los mentirosos y los falsos. Es al contrario. Lo que se permite es que si, por ejemplo, lo normal como hoy es hoy, las empresas pagan 30% de impuesto a la renta por las utilidades cada año, ¿no es cierto? Muy bien, pero yo, empresario, puedo negociar con el Estado peruano un contrato ley que diga, mire, yo estoy dispuesto a pagarle no 35% de mis utilidades como impuesto a la renta, pero eso sí, usted no me varía esto en 30 años o en 20 años. Porque yo quiero las reglas claras por un periodo largo de tiempo. Entonces estoy dispuesto a pagar más que los demás con tal de que me mantengan la estabilidad. Entonces, esos son los contratos ley. No hay ninguna empresa que tenga un contrato ley que pague menos del 30%. Al contrario, hay varias empresas que pagan más de impuesto a la renta. En ese periodo del CCD, 1993, ¿no? ¿Estuvo presente la izquierda? Sí, claro. ¿Quiénes, por ejemplo? Bueno, Henry Piz, por ejemplo. Henry Piz, ¿no? Henry Piz estuvo habían varias tendencias de izquierda. Una de ellas, izquierda socialista, creo que se llamaba en ese momento el partido. Otro de Henry Piz, que no. Bueno, Henry Piz entró con el que. ¿Cómo se llamó? El que presidió Pérez de Cuéllar. Ya, eso era Unión por el Perú. Unión por el Perú, ¿no? Ya. Que fue prácticamente todas las socialistas y bastante comunistas. ¿Conversaba usted con Piz? ¿Qué? Sí, claro, tuvimos muchísimas discrepancias, pero claro que conversábamos. Pero por supuesto que estuvieron a mí no me gusta hablar de izquierda o de derecha, sino más controlista, más estatistas que... La izquierda suele no reconocer ningún mérito ni a Fujimori ni a la Constitución. Sí, a pesar de que participaron en la Constitución, en la Constituyente, y además que peleaban los artículos y muchas veces rectificaron los artículos. Consiguieron que se rectificara. Yo muchas veces le decía a los fujimoristas, oigan, ustedes ceden ante los socialistas y los comunistas y ellos no van a votar al final para aprobación de la Constitución. ¿Eh? Están cambiando para mal algunos artículos y ustedes lo aceptan, pero ellos no van a aprobarlo. Como en efecto no fue así, que no lo aprobaron, ni siquiera la firmaron la Constitución, ¿no? Pero la aprobó, es la única Constitución en la historia del Perú que la aprobó el pueblo peruano en referéndum. Es cierto, ¿no? A veces olvidamos que hubo un referéndum. Por supuesto, es la única Constitución en la historia del Perú. ¿Y cuánto fue el porcentaje que aprobó? ¿Se acuerda usted? 50 y pico por ciento, 60, ya no me acuerdo. Y bueno, finalmente para terminar con esto de la Constitución del 93, ¿ustedes como constituyentes se inspiraron en algún modelo de país? Porque ahora se habla mucho de el milagro económico en Tailandia. ¿Ustedes veían ese tipo de cosas? Bueno, ya los tigres, lo que se llamaban los tigres del sudeste asiático, ya habían hecho su revolución económica y incluso China ya estaba también disparándose en su desarrollo. O sea, que evidentemente, no es que nos inspiráramos en ellos, pero evidentemente que procuramos que la Constitución asegurara lo mismo que estaba sucediendo en esos países: la seguridad jurídica, la estabilidad monetaria, el equilibrio fiscal, en fin, todas esas cosas que son las que generan estabilidad, generan confianza, promueven inversiones y por tanto generan empleo, que es lo más importante de todo. Entonces, eso sí lo tuvimos en cuenta, por supuesto. ¿Y no está satisfecho totalmente, entonces me dice usted, con los resultados 30 años después? No estoy satisfecho porque una serie de gobiernos, concretamente el gobierno de Vizcarra, el gobierno de Humala, el gobierno de Toledo menos. El problema de Toledo fue sobre todo los escándalos personales, familiares y por supuesto la corrupción. Pero en el tema económico, Humala, Vizcarra,
Boluarte y el último Castillo originaron un declive tremendo en estabilidad. Concretamente, la pobreza. Hoy he visto un estudio muy importante que ha hecho Iván. No me sale ahorita el apellido. ¿Gregori? No, ese es Carlos Iván de Gregori, además que ya falleció, tengo entendido, ¿no? Creo. Ahorita, bueno, Iván Alonso ha publicado un estudio extraordinario que se ve desde los años 2001 a la actualidad, las curvas, o sea, las gráficas de distintas cosas, del empleo, del Producto Bruto Interno, del crecimiento, del analfabetismo, cómo ha bajado, la pobreza, etc. Y se ve claramente que cuando la economía ha prosperado, la pobreza ha disminuido tremendamente. Concretamente, en el gobierno de Alan García, en el segundo gobierno de Alan García, la pobreza en 5 años disminuyó del 59% de la población que era pobre al 39%. 20 puntos porcentuales menos. Significan millones de personas que salieron de la pobreza. En los últimos gobiernos, lamentablemente, la pobreza ha aumentado todavía. También se habla de que la agroindustria fue impulsada por la Constitución del 93. ¿Ustedes lo veían así? La agroindustria, la agroexportación. Sí, evidente. Todos los sectores fueron beneficiados. Pero particularmente eso ha funcionado bastante, ¿no? Pero concretamente la agroindustria creció, por supuesto, en la base por la Constitución del 93, o la vigente. A mí no me gusta hablar de la Constitución del 93, sino nuestra Constitución, punto. Pero en fin, pero sobre todo creció la agroindustria por la ley de promoción de la agricultura, de la agroindustria, que increíblemente durante el gobierno de Castillo se la tiraron. O sea, la derogaron. Increíblemente, porque generó esa ley y después eso ha disminuido, por supuesto, millones de trabajos, de empleos, y por supuesto, unos niveles de exportación que nunca antes en la historia se habían dado. Digamos que es una criatura en la que usted ha participado, ¿no? En la Constitución vigente, digamos, según sus términos. Sí. Pero ha sido modificada radicalmente por este Congreso que está ahorita, que está por terminar su periodo, ¿no? ¿Qué tanto lo ve usted que han digamos, desviado la ruta de lo que ustedes originalmente por ejemplo, querían? En las últimas leyes que han aprobado, han afectado gravemente el equilibrio fiscal. Han generado un problema estructural, porque han generado una serie de gastos. Un sobregasto, ¿no? Adicional, claro, que ya no es un tema puntual, es un tema que va a continuar en el futuro. Y por tanto, si no subimos los ingresos del Estado, si los ingresos no suben, si la parte externa, es decir, la economía mundial, no tiene o sea, hoy están los metales, alguna serie de commodities, como se dice, por ejemplo, el oro, la plata, el cobre, con muy buenos precios, que son los productos que nosotros producimos. Pero si eso cae, los ingresos del Estado disminuyen tremendamente. Y sin embargo, han aumentado el gasto corriente, es decir, el gasto fijo y de planillas. Claro, es muy fácil, digamos, repartir dinero ajeno, porque el Estado, y esto es bien importante decirlo y repetirlo, el Estado no tiene un sol, ni un sol, no produce un sol, nunca, ningún Estado. Es muy fácil decir, bueno, eso lo paga el Estado. El Estado somos nosotros. Todos los soles y centavos que tiene y que gasta o que invierte el Estado salen de nuestros bolsillos a través de los impuestos o a través de deuda que vamos a pagar todos los peruanos también. Y en ese punto se dice que la gestión del anterior alcalde de Lima ha sido un poco dispendiosa sobre el gasto, ¿no? Sí, ¿qué opina? El Tribunal Fiscal, el Consejo Fiscal ha puesto la alarma muy fuerte porque efectivamente el municipio ha generado una deuda que va a comprometer los ingresos ordinarios de las próximas 3 administraciones. Usted ha estado en BCR. ¿Qué tanto va a comprometer esta gestión de López Aliaga los ingresos a futuro? Los pagos que se tienen que hacer. Claro, es que la emisión de los bonos
es un tema que puede ser muy bueno si efectivamente el dinero que ingresa como los bonos permite hacer obra que a su vez genere bienestar o recursos que permitan pagar esa deuda. Pero, por ejemplo, si yo emito bonos por 1.000 millones, la deuda se ha incrementado de 1.000 y pico millones a 4.700 millones. Es lo que se dice, ¿no? Eso es directamente por la Municipalidad de Lima. Concretamente por los bonos, sí. Por los bonos de la administración. por López Aliaga. Sí. Entonces, vamos a ver. Si yo emito bonos por 1.000 millones, o sea, consigo que me compren unos papeles que yo emito y me dan 1.000 millones. Y yo de inmediato invierto esos 1.000 millones en obras o en infraestructura que me va a generar también a su vez desarrollo, mejoras o también incluso que se transforman en ingresos para el municipio para pagar, para pagar los intereses y para pagar la deuda, estaría bien. Pero si yo genero, o sea, emito esos bonos, traigo el dinero o me dan el dinero y yo le ofrezco a los que me han invertido, le ofrezco, por decir, un interés anual del 12%. Y me dan los 1.000 millones, yo invierto 200 y los 800 restantes los meto en los bancos nacionales ganando 2%. Estoy comprometido a pagar 12% y sin embargo me están pagando 2%. Todo este negocio. A pérdida. O sea, eso lamentablemente está sucediendo. ¿Es lo que hizo Porqui? Bueno, en parte sí. Hay parte que sí le ha invertido, por supuesto. Pero en parte sí. Y eso es lo que está diciendo el Consejo. Podríamos decir que es irresponsable. ¿Perdón? Eso parece muy irresponsable. Si gano 2 y luego tengo que pagar 12. No, mira, a ver, yo he dicho lo que pienso, pero yo no voy a poner ni aquí ni en el futuro ningún adjetivo. Pero sí no está de acuerdo con el fraude, ¿no? Que está promoviendo López Aliaga. No, yo creo que ha habido unas gravísimas irregularidades, pero digamos, los fraudes se prueban con evidencias. ¿Y ante quién? ¿Quién es el que decide, en el Perú por lo menos, y bueno, en general en los países? Jurado, ¿no? Los jurados nacionales de elecciones. Exactamente. Entonces las protestas, o mejor dicho, las evidencias, o lo que llaman evidencias de fraude, no se trata de presentarlas en los medios de comunicación, donde yo puedo traer un acta que puede ser inventada. No estoy diciendo que sea inventada, pero podría ser. Claro, no son instancias oficiales. O sea, mejor dicho, no es la instancia, la televisión, las redes, no son la instancia en la que hay que presentar las evidencias. Hay que presentarlas en el jurado. Y las que se han presentado supuestamente irregularidades graves que querrían significar que ha habido fraude, han sido absueltas o establecido que comprometían, por decir algo, a una cantidad X Se dice que solamente era una fracción muy pequeña la que fue afectada. Por supuesto. Vamos a suponer que 200 fueron, si no me equivoco, 212 mesas, claro, ¿no? En Lima, que no se instalaron y que votaron al día siguiente. Así es. Pero vamos a suponer que, bueno, eso significan 63.000 votos. Vamos a suponer que el 5% de eso, yo hice el cálculo ayer, me parece, que el 5% sean personas que no votaron, porque fueron a la mesa, no estaba instalada y ya no regresaron, no pudieron regresar o no quisieron regresar, o eran personas mayores que ya estaban mal, en fin, lo que fuera. Y vamos a suponer que de lo que queda, el 35% le corresponde le hubiese correspondido a Renovación Popular, a Rafael López Aliaga. Bueno, eso da 4.000 votos. ¿Cuál es la diferencia con Sánchez hasta ahora? 20 y tantos mil votos. Que han habido graves irregularidades, por supuesto. Que hay derecho a indignarse. Pues yo estoy indignado, por supuesto que estoy indignado con la OMPE. Y por lo que sea. En el mejor de los casos por ineficiencia. En el peor de los casos por corrupción, por supuesto. Pero eso no cambia el resultado. Lo que yo creo es que hay mucha gente que no se dan cuenta, y eso me parece muy grave, que 1/3 de la población peruana está dolida, por no decir resentida. Está dolida. Y tienen razón de estar dolidos.
tienen razón de estar ofendidos. Porque, voy a poner ejemplos, porque en el Perú, también en el mundo, pero especialmente en nuestros países subdesarrollados, por ejemplo, hay empresas, no estoy diciendo que todas, pero hay empresarios que cada día ganan más, cada año ganan más, pero sus empleados no ganan cada vez más. No cubren sus necesidades básicas. No ven que progresan en la vida. No tienen suficientes recursos para darse algunos gustos. Al contrario, tienen que estar restringidos en casa habitación, en vestimenta, incluso en alimentación. Pero hay algunos empresarios que siguen queriendo ganar más. No están dispuestos a sacrificar de los 100 que ganan, no están dispuestos a sacrificar 20 para pagarles mejor a sus empleados o obreros. No. Eso lógicamente resiente a la gente. Y estoy hablando de normalmente de la gente que tiene empleo. Y de los que no tienen empleo, de los que se cacholean. Por ejemplo, una persona que se dedica a limpiar autos o a cuidar los autos en una ciudad cualquiera, Lima, por ejemplo. Nos ofrecen limpiar el auto y de repente nosotros, que tenemos la suerte de tener un automóvil, le negociamos. A ver, ¿cuánto es? Bueno, señor, le cobro 35. No, pues, muy caro. ¿Ah? Te pago 20. No, pues, señor, no te pago 20. Bueno, 25, pues, señor, ya, 25. O sea, le rebajamos 10 soles, que para nosotros no es nada. Y para él es mucho. Pero más allá del dinero, ¿cómo se siente esa persona? Resentida. Pero lógico, lógico. Y nosotros estamos engreídos. Por ejemplo, vamos a un restaurante donde pagamos de repente una cuenta, por decir, 156 soles de 2 personas. Por decir, un restaurancito sí, claro, relativamente más o menos. 156 soles. Y le decimos al mozo, póngale 10%, o sea, 15 soles. No le ponen, muchos no le ponen 16, no le ponen 20, ponen 15. Le rebajan los 60 céntimos. ¿No es cierto? Claro. O sea, en esas cosas le exigimos a otros, pero salimos del restaurante y nos vamos a tomar un café o un helado y nos cuesta 20 soles. Claro, hay un tema de olvidarse de la de generosidad, de solidaridad. Y eso hay que transmitirlo con el ejemplo. Eso los políticos tienen que transmitirlo con el ejemplo. Y por supuesto los gobiernos con mayor razón. Lo que sucede es que muchos políticos, no digo todos, muchos políticos dan el ejemplo exactamente contrario. No solamente hacen las cosas que estoy mencionando, sino que encima están corrompidos. Hay un detalle también, ingeniero Rey. Fujimori se ganaba a la gente y la gente de provincia, ¿no? Muchos, y se la ganaba en cambio, porque iba. En cambio, Porky hasta los ha mandado a la M, ¿no? Yo no quiero hablar de. O sea, a lo que voy es que solamente ganó en Lima, por decir, ¿no? O sea, y hay un contraste, ¿no? Porque se puede decir que Fujimori no era un izquierdista, ¿no? Era tal vez populista, pero de derecha. Populista, ¿no? Era, sí. Pero sabía, digamos, hacer campaña. Sí, no. Y no solo eso. Se dio cuenta. Porque Fujimori era el candidato del no shock, acuérdense. Claro. Y Vargas Llosa era el candidato del shock, como le decían. Y sin embargo, cuando Fujimori asumió el gobierno, tuvo la decencia, la hidalguía de darse cuenta que se había equivocado. Y dijo, no. Además, me lo contó a mí Carlos Boloña y me lo contó Rodríguez Pastor. Porque Fujimori se reunió con varias personas. Con los empresarios. No, con economistas. Para tantear qué es lo que había que hacer. Con técnicos. Ya. Con técnicos. Y alguno le dijo, sí, podemos ir poco a poco, más o menos, ¿no? Más o menos, ¿cómo se decía? Bueno, poco a poco. No, Boloña le dijo, no, presidente. Eso hay que hacer un shock gravísimo. O sea, de una sola vez. No se puede ir gradualmente, eso era la palabra. Y entonces Fujimori se dio cuenta de que ese era el camino. A pesar de lo que iba a significar de
de ajuste para todos los peruanos. Con el riesgo de ser odiado por la mayoría. Sí, por supuesto. ¿No? Y sin embargo, el Perú querido, lo apoyó. Es querido por mucha gente, ¿no? Por eso hasta ahora... Es que yo sostengo que cuando los políticos tienen que tomar decisiones a veces impopulares, pero que son buenas para el país, la gente lo entiende. Hay que saber explicarlo, por supuesto. Pero la gente no es malvada, no es odiosa. La gente escucha. Y si uno sabe explicarle, y digamos, efectivamente no lo está haciendo por beneficio personal, sino por convencimiento de que es mejor para el Perú, la gente lo entiende. Muy bien. Es que eso es lo que a veces no se atreven a hacer algunos políticos y algunos gobiernos. Pero hay que atreverse. Y hay que hacerlo, porque la gente termina dando la razón al que la tenía, aunque no le haya gustado. En fin, esas son las cosas que significan que hay que tener coraje, que hay que gobernar. Los gobiernos no se eligen para hacer todo lo que los violentos le piden. No. Se eligen para que gobiernen, para que ejerzan la autoridad. Hoy el Perú, toda la delincuencia, toda la inseguridad es un problema de falta de principio de autoridad. Nadie le hace caso a la autoridad. La autoridad no existe en el Perú hoy día. Bien, ingeniero Rey, estamos conversando con Rafael Rey y vamos a volver con el tema del Parlamento andino, ¿no? Usted ha pasado bastante tiempo como parlamentario andino y a veces se dice me da vergüenza que no se sirve para nada, pero usted nos va a decir en un momento. Regresamos, entonces estamos en Perú Real. Volvemos. Bueno, seguimos con Rafael Rey, un personaje en realidad histórico, ¿no? Pero que tiene tanto tiempo en la política que ha visto mucha agua correr bajo el río Rímac. 26 años. 26 años. En la política 30, en el Congreso 26. ¿A qué edad empezó? Como diputado, 90, ¿no? Sí. Están regresando los diputados. En el año 90 tenía 36 años. O sea, toda una vida. Lo que quede claro una vez más. Porque hay mucha gente que solo me ha visto como político. Yo he trabajado en la empresa privada 12 años antes de ser político y, por supuesto, he vuelto a la actividad privada después de ser político. Gracias a Dios no me ha faltado trabajo nunca. Yo no he vivido y ni he entrado al Estado para vivir del Estado como creen algunos. Bueno, también pues el tema de la comunicación, ¿no? Porque yo me acuerdo cuando usted dijo que iba a entrar al tema de comunicación, ¿no? Y la verdad es que yo pensé que no iba a durar mucho, pero me dice que ha durado como 11 años. 11 no. Entramos en el 2011 y este año cumplimos 15 años. 15 años. De programa. ¿No? Y los primeros 3 años, un programa diario, de 8 a 9 de la noche. Lo que pasa es que ya nos cansamos y dijimos, no, una vez a la semana. Ahora vamos 2 veces a la semana, lunes y viernes. Pero en fin, estamos contentos porque es una especie de catarsis. Podemos decir lo que pensamos. Comentan y sí, comentamos las noticias, ángulos, ¿no? Analizamos la situación. Pero es mucho más relajado, me imagino, pues comentar que ser un ministro de Estado, ser un parlamentario. Relajado, por supuesto, mucho más relajado. Pero a ver, yo he sido parlamentario, he sido diputado, constituyente, etcétera, pero también he sido ministro. Y yo sí creo que es mucho mejor, digamos, es más, de mucha más tensión, pero de mejores posibilidades de hacer cosas positivas es ser ministro que ser parlamentario. Tener el ejecutivo, ¿no? Sí, hablemos claro. de cosas no tan interesantes, pero sí hay un presupuesto que se está destinando al Parlamento andino muchos años. Y usted me dice que no sirve para nada. ¿Cómo es esto? Bueno, efectivamente, el Parlamento andino, en general la comunidad andina surgió hace muchos años, en los años 70, para conseguir la unidad sudamericana, o por lo menos andina, ¿no? De los países andinos, Chile, claro. Perú, Ecuador, Colombia y Venezuela. Entonces, la idea era, y sigue siendo, que con esa comunidad se va a conseguir una unidad política, territorial, etcétera. Como a ejemplo de la Comunidad Europea, vamos a decir. Lo que no han entendido muchos políticos es que la Comunidad Europea no empezó por la parte política, empezó por la parte económica.
Primero con el acuerdo del acero entre los países de Europa. Entonces, lo político sigue a lo empresarial, a lo comercial. Lo comercial y lo empresarial no sigue a lo político. La prueba está en que Chile tiene, bueno, o ha tenido gobiernos muy distintos a los que ha tenido el Perú, de diferente ideología, por decirlo de una manera. Ecuador lo mismo, Colombia lo mismo, Venezuela lo mismo. Y Bolivia, por cierto, me olvidaba de Bolivia también. Entonces, son regímenes completamente distintos, con ideologías muy disímiles. Imagínense ustedes si nos parecemos nosotros a Evo Morales y al desastre que originó en Bolivia. Bueno, o en su momento, al presidente Álvaro Uribe, magnífico presidente de Colombia, frente a un Vizcarra o frente a un Castillo que tuvimos nosotros. Entonces, la unidad de Sudamérica, que es una cosa deseable, no se va a conseguir por la vía política, sino por alianzas económicas. Por supuesto, mejor dicho, por intercambio comercial entre nuestros países. Por ejemplo, lo que hemos hecho con muchos países vecinos, como si fueran tratados de libre comercio, ¿no es cierto? Bueno, entonces, ¿qué concretamente el Parlamento andino? Lo que aprueba el Parlamento andino es simplemente una cosa referencial, no es de obligatorio cumplimiento. Felizmente, dicho sea de paso, porque me consta ¿cómo eran las que se aprueban estupideces. De repente cosas declarativas, ¿no? Como el día de algo. Completamente declarativas. Pero, o si no son declarativas, son barbaridades. ¿Cómo era su día a día como parlamentario andino? Usted ha sido 10 años parlamentario andino. Sí, y me arrepiento y me da vergüenza, porque ahí sí que sentí. Yo entré al Parlamento andino con la idea de ver cómo hacíamos para desactivarlo, para que dejara de existir. Ya. Y sin embargo, postulé a la reelección y claro, cuando me preguntaron cómo, pero si usted quería, y entonces dije, bueno, el problema es que no se consigue eliminarlo. Y entonces, en vez de que un incapaz o un sinvergüenza ocupe el puesto, entonces voy a ocuparlo yo de nuevo. Y me reeligieron. Pero ya la tercera vez dije, yo no postulo más ni al Congreso ni a la... ¿Cada cuánto iba a Bogotá? No, ahí eran las reuniones. Todos los meses. Porque la última semana, normalmente las sesiones eran la última semana de cada mes. ¿Terminó conociendo bien Bogotá? Sí, pero no tanto, ¿ah? O sea... Iba al trabajo nomás. Sí, no, la verdad que del hotel al Parlamento, que era un edificio, y del edificio, bueno, a veces teníamos alguna actividad extra política, digamos, pero francamente muy poco. Yo me limitaba a eso, ¿no? A ir los días que necesitaba. ¿Había otros políticos como usted que, digamos, estaban circulando? Porque usted ha sido, bueno, ministro, ha sido parlamentario. Bueno, sí, algunos de los que conoció, parlamentarios, que nos pueda compartir. Bueno, por ejemplo, ecuatorianos, recuerdo que había uno que había sido ministro, no recuerdo de qué, me parece que ministro del Interior en un determinado momento en el gobierno de Correa. Los parlamentarios andinos de Colombia eran parlamentarios que durante mucho tiempo, bueno, así fue en el Perú también, que no es que se eligiera a 5 parlamentarios específicamente para representar al Perú en el Parlamento andino, sino que entre los congresistas del Congreso Nacional, algunos se les destacaba como representantes al Parlamento. Eso fue el inicio, ¿no? Andino. ¿Ah? Fue el inicio. ¿Cómo? O sea, el hecho que se destacara parlamentarios convencionales se convirtieran en parlamentarios. Después han sido electos. Eso significó mucho más barato, porque ya no, o sea, no había presupuesto de 5 adicionales a los congresistas nacionales. Eso era mejor. Pero el Congreso peruano y otros congresos de otros países decidieron que fueran elegidos específicamente para eso. ¿Y quiénes eran sus colegas en esos años que fue parlamentario del Perú? Bueno, recuerdo, por ejemplo, Javier Reategui, recuerdo a Alberto, en este momento no me sale su apellido, recuerdo a una señora de la Sierra Peruana, ahorita tampoco recuerdo su apellido. De Puno, algo así. De Puno. Sí, de Puno, concretamente. Claro. ¿Quién más?
Reategui iba por Fujimori. Sí, y Lebrando Tapia. Claro. Sí, Reategui iba por Toledo. Por Toledo. Javier Reategui iba por Toledo. Ah, claro, él fue ministro también de Toledo, ¿no? También. Fue ministro. Sí, efectivamente. Pero bueno, y recordaré como anécdota en uno de los debates, había un parlamentario andino que se apellidaba Duque, se llamaba Fernando Duque. ¿De Colombia? De Colombia. Colombiano, sí. Claro. Y una vez tenía fama porque él había sido muchos años parlamentario andino, representante, pero él era senador por Colombia. Y yo discrepaba bastante de él, la verdad, porque tenía unas ideas muy diferentes a las que yo sostengo. Y el hecho es que un día estaba yo en el uso de la palabra y me pidió una interrupción para un tema, no recuerdo qué. Y entonces yo, por hacerle una broma, le dije, señor Duque, sí, algo así, bueno, no, le voy a dar la introducción, pero recuerde que rey antes que duque. Y entonces, claro, la gente que como era en Colombia, y que él estaba en su casa, digamos, incluso los empleados del Parlamento y otros parlamentarios me miraron como diciendo, ¿y cómo te atreves a decirle una cosa así? ¿No? Y yo lo dije de broma. Y él contestó bien, porque me dijo, de acuerdo. Entonces después nos entendemos entre los nobles, entre la nobleza, ¿no? En fin, es una broma, una anécdota que lo recuerdo todavía. Claro. Rey antes que duque. Su relación con Alan García, ingeniero Rey. Alan García, yo tengo un recuerdo entrañable de esa relación. Porque me dice que usted era más importante ser ministro que ser parlamentario en su experiencia larga. Sí, mucho. O sea, por lo menos mucho más grato. ¿Cómo lo llamó para el primer ministerio? Cuando yo fui a saludar a Alan García, una vez que había ganado la segunda vuelta a Humala, fuimos con Pepe Barba a felicitarlo. Una cosa democrática. No, antes de que asumiera. Pero ya era presidente electo. Tenía su oficina cerca de radioprogramas del Perú, ahí en Paseo de la República. Oficina particular. Sí. Y pedimos una cita para felicitarlo y fuimos con Pepe Barba. Nos recibió muy amablemente y conversamos cerca de una hora. Y recuerdo que nos pidió que le pasáramos sugerencias sobre asuntos que valía la pena atender y hacer desde el gobierno, y también que le diéramos nombres, porque nos dijo, yo no voy a gobernar solo con el APRA, de ninguna manera, yo voy a convocar a independientes. Bueno, en fin, yo hice un memorándum, escribí lo que me parecía una serie de ideas y se lo envié. Y entonces tuvo la amabilidad de llamarme después, ¿no?, a comentarme, porque había leído su memorándum. Y en fin, comentamos eso. Y entonces me dijo, oye, yo quiero decirte dos cosas. Y lo recuerdo como si fuera hoy. Me dijo, a mí Dios no me ha dado una segunda oportunidad por las puras. Yo tengo una deuda con el Perú por el desastre de su primer gobierno. Y es una deuda que yo la voy a pagar, la voy a saldar. Y lo segundo, me dijo, y esto me lo vas a entender, recuerda que no hay persona más segura, textual, no hay persona más segura que el converso. Y yo soy converso de las estupideces que yo he defendido, socialistas que yo he defendido en mi juventud. Entonces, claro, yo le dije, bueno, me vas a perdonar, Alan, porque lo hablaba de tú, ¿no? En privado le hablaba de tú. Me vas a perdonar, le dije, pero eso es música para mis oídos, pero del dicho al hecho hay mucho trecho. Y me dijo, no me crees, te invito a que vengas al gobierno. Y te ofrezco, me ofreció en ese momento, la verdad lo cuento, no sé si es la primera vez que lo cuento, la gente que amigos míos lo conocen porque les conté, lo consulté con amigos antes de el momento, decidir. Digamos, donde... Me ofreció me dijo, tú eliges ministro de Agricultura, ministro de Defensa, ministro de Producción o dos puestos que no están en el gabinete, pero son muy importantes, presidencia de Petroperú o Contralor General. Y entonces yo, bueno, le dije, mira, la verdad que me sorprende, porque yo entré en política, o sea, no le contra Alan García. Le dio una cartera para que escoja. Sí, pero bueno, y entonces yo en un par de días le dije, déjame pensarlo.
Entonces pregunté a mis amigos, a una serie de personas, entre ellos Pepe Barba, por supuesto, pero también a otros. Y dije, ¿qué hago? Y me dijeron, bueno, total, decidí. Le dije, pero yo no puedo decirle, ya, Entonces le dije, cuando lo llamé, le dije, bueno, sobre lo que me has ofrecido, me quedo con dos y tú decides. Agricultura o producción. Porque yo soy ingeniero industrial. Creo que en producción puedo aprender más rápidamente y aportar más rápidamente. Me dijo, cerrado. Me dijo, listo, ministro de producción. Contratado. Así fue la primera vez. La segunda fue que me hizo el ministro de Defensa después de años, ¿no? Pero bueno. Y mire, yo la verdad que recuerdo de forma muy entrañable la forma, el trato que tuve con él, porque fue siempre muy respetuoso. Pero él era un poco, digamos, su presencia era subyugante, o sea, me refiero a que usted se volvió, digamos, un partidario de Alan. Bueno, es decir... Estaba en el gobierno, en primer lugar, ¿no? O sea, primero que yo no he tratado, siempre he tratado de ser coherente con lo que pienso. O sea, si Alan García no hubiese empezado a cumplir lo que me dijo, si yo hubiese notado que no era favorable a las inversiones privadas, si no era favorable a la estabilidad jurídica y a la estabilidad monetaria y al equilibrio fiscal, yo me habría ido. Alan dejó de ser de izquierda entonces. O sea, en lo que se entiende de izquierda, por supuesto. A mí no me gusta, como digo, hablar de izquierda o derecha, porque ya las ideologías han pasado de moda. Pero, por supuesto, él me dijo, cuando me dijo eso, yo soy converso de las idioteces o estupideces que yo he defendido en mi juventud, socialista. Yo creo, me dijo, me olvidé de eso, yo creo en la economía de mercado, creo en la inversión como motor del desarrollo, creo en la necesidad de generar puestos de trabajo para combatir la pobreza, creo en la integración mundial en el comercio, en fin, me dijo toda una serie de cosas que, claro, era música, como dije, para mis oídos. Pero lo empezó a hacer. Cambió. De hecho, que se totalmente. Notó, totalmente, ¿no? Cuando se suicidó el presidente García, ¿cómo lo impactó eso? A mí me impactó muchísimo, sinceramente, porque yo no lo veía ya hace un tiempo. Bueno, mejor dicho, no estábamos en el gobierno, yo no tenía un puesto público. Bueno, sí, era director del Banco Central, ¿no? Pero en fin, yo no lo veía casi, pero yo me daba cuenta... Me imagino que le dolió. Muchísimo, porque me di cuenta de la persecución política a la que fue sometido. Y lo que se ha dicho varias veces, y yo lo reitero, por supuesto, el señor fiscal claro, el que está Pérez, José Domingo Pérez, es el gran, entre otros, el gran culpable, y el juez, un juez, no recuerdo ahorita su nombre, son los grandes culpables de haber conducido a Alan García a eso. Y no es porque tuviera miedo de que descubrieran algo. La razón por la cual se suicida es porque él no estaba dispuesto a que se burlaran de la figura de un presidente de la República, como se habían burlado por ejemplo, de Keiko, que no había sido presidente, pero que la habían mostrado con el letrero de detenida. El sentido del honor y de la historia que tenía la... Y yo recuerdo, como anécdota, recordaré que estábamos en Consejo de Ministros cuando entró un asistente y le dijo al presidente, en reserva, le dijo algo al oído. Y el presidente nos dijo, caray, fíjense, me están anunciando que se acaba de saber que Chile ha admitido la extradición de Fujimori. O sea que en los próximos días va a llegar Fujimori al Perú, lo van a traer de Chile. Y ahí nos dijo, muy bien, el señor Fujimori tendrá que estar detenido, pero yo me voy a encargar de que no esté detenido como cualquiera, porque finalmente el presidente Fujimori ha sido presidente de la República. Y yo no puedo permitir que un expresidente se le maltrate o se le denigre de esa manera. Claro. Entonces, él tenía un respeto enorme por la Constitución, sentido de la historia. el sentido del honor de la institución presidencial. Claro. Eso es lo que lo condujo. Porque presidente es presidente, pues, ¿no? Sí, claro. O sea, puede ser juzgado, pero no mellado, ¿no? Así es. Unas últimas preguntas, y agradeciéndole, por supuesto, la deferencia.
Con gusto. Y la primera vez que nos vemos, bueno, no la primera vez, yo lo conocí a usted en la embajada de Estados Unidos. Sí, ahora me he acordado. Hubo una reunión de chistes. Bueno, de ahí vamos a. Bueno, sus libros. Estamos en una campaña, ingeniero, porque los jóvenes vuelvan a leer, ¿no? Tenemos muchas redes sociales, mucho hacia abajo, mucho TikTok, muchas bromas tontas, ¿no? Y en el Metropolitano se ve 1 o 2 horas viendo tonterías. Sus libros juveniles, ¿qué le impactó, qué lo empezó, qué lo movió a la literatura? Lamentablemente lo he oído poco. A mí no me inculcaron. Pero Vargas Llosa, por ejemplo, ¿no? No, ni siquiera Vargas Llosa. Ah, Vargas Llosa tampoco. Concretamente, el último día de la campaña del 90, veníamos de Huaycán, un viernes. Las elecciones eran el domingo. Recuerdo perfectamente, Mario, veníamos en la camioneta de él, con su seguridad. Nos había ido muy bien en esa segunda visita que habíamos hecho a Huaycán, porque en la primera vuelta casi nos tiraron piedras. ¿Ya? Pero en esta segunda vuelta nos recibieron con aprecio. Y veníamos contando esto, y Mario me dijo, quédate a comer en la casa. Y no hablemos de política. Y estuvimos Mario, Patricia, su mujer, Lucho Llosa, su primo, y Rosana Valdivieso, que era la esposa de Lucho, si mal no recuerdo, y yo. Y me acuerdo que Mario dijo, no hablemos de política. Pero después tenía una entrevista en Canal 2, me acuerdo que incluso lo acompañé, que era la última entrevista de la campaña a las 11, de 11 a 12 de la noche, y a las 12 del sábado, se acababa. Del viernes, perdón, se acababa. Bueno, y entonces me acuerdo que Patricia me preguntó, Rafael, a ver, cuéntanos, ¿qué libros de Mario has leído? Claro. Y le dije, ninguno. ¿Ya? ¿Cómo? Me dijo, no Ale. No he sido un hombre cultivado para la lectura. O sea, sí había leído en el colegio, en quinto y media, o en cuarto, no recuerdo bien, nos hicieron leer La ciudad de los perros. Claro. Eso sí, lo recuerdo vagamente. Fácil pero de leer, más, ¿no? Sí, sí. Pero yo no soy hombre de lectura, pero sí, digamos. ¿Y el pez en el agua no leyó tampoco? Porque, sí, ese sí. Porque es una crónica muy sabrosa, sí, ¿no? Sí. Casi periodística, sí, ¿no? Sí. Y además ahí se mete conmigo. Y además, claro, usted ha estado ahí, pues, ¿no? Como parte de los personajes. ¿Qué dijo de usted en El pez en el agua? Bueno, cosas reales, efectivamente, contó cosas de la campaña, esto, pero en la introducción, la primera vez que me menciona, pone una nota de página que no me trata bien, porque ya estábamos distanciados. Ah, ya. A raíz de le metió su chiquita, como. Sí, me metió su chiquita. Muchísimas gracias. Hoy día estuvimos con el ingeniero Rafael Rey y volveremos mañana con Perú Real. Muchas gracias.